Yes, no, doctor. Ya, genial. Bueno, antes de empezar, lamento la demora. Ha habido inconvenientes para iniciar esta primera clase en cuanto a horario y todo lo demás. Bueno, un saludo para todos. Esta es la primera clase en la que vamos a hacer de manera introductoria lo que es la reumatología. Y eh, en la parte final vamos a hablar respecto a las evaluaciones del curso. Uno es, va a ser obligación de Diego llevar a cabo lo que es la lista. Ustedes son 47 alumnos, de los cuales tienen que tener una asistencia del 100%, y va a ser tarea de Diego verificar eso antes de cada inicio de clases. Si es que algún alumno estaría ausente, igual tiene que justificar la causa de su ausencia, porque a veces tal vez podrían tener alguna clase o algún otro curso o algún curso práctico. Y lo hacen saber mediante Diego para poder tener conocimiento. Si es que hay algún alumno que no está en la clase y yo me percato, obviamente el castigo va a ser para Diego. Por eso va a ser tarea tuya, Diego, siguiente, por favor. Siguiente. Ok. La reumatología. Bueno, muchas veces escuchamos hablar de reumatología y se nos viene a la cabeza, ¿no? Muchas enfermedades, muchos pacientes, incluso alumnos en la formación médica, consideran de que tal vez la reumatología es más que nada la enfermedad y que puede comprometer a adultos o personas mayores, cuando en verdad es una enfermedad que puede atacar a cualquier grupo etario, ¿no? Desde niños, neonatos, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Es más, la mayoría de las enfermedades autoinmunes se dan en la edad reproductiva. Entonces, la reumatología se encarga principalmente de dos cosas: de ver lo que es las enfermedades musculoesqueléticas y las autoinmunes sistémicas. Las enfermedades musculoesqueléticas son de por sí las más frecuentes, las más comunes y hasta cierto punto las más fáciles de diagnosticar, ¿no? Son pacientes que vienen tal vez con un dolor de hombro, problemas de lumbalgia, y usualmente estos también son vistos por traumatología y medicina física y rehabilitación. Y la otra parte de la reumatología, que es la parte más amplia y tal vez la parte más rica de lo que es el área de reumatología en sí, son las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Que se producen más que nada por la alteración del sistema autoinmune, produciendo inflamación en el propio organismo, que se puede manifestar en las articulaciones, los músculos, en el pulmón, el corazón, el riñón y diferentes estructuras, incluso los nervios periféricos y en algunas ocasiones en el sistema nervioso central. Entonces, todo eso conlleva al estudio del paciente reumatológico, y es de eso de lo que se trata la reumatología. Siguiente. Entonces, para detectar algo, de hecho, tenemos que conocerlo. Es bastante importante nosotros tener el conocimiento básico de las enfermedades reumatológicas, al menos de las más frecuentes, para poder buscarlo, diagnosticarlo y hacer el tratamiento, ¿no? Va a depender mucho, de hecho, de la enfermedad a la que nos estemos enfrentando para poder realizar el tratamiento. Normalmente las enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas, el tratamiento inicial se puede realizar de manera en medicina interna o tal vez en medicina, ustedes como médicos generales cuando lo terminen.
pero usualmente el tratamiento definitivo final y el seguimiento va a tener que ser siempre en la especialidad de reumatología. Entonces, para ustedes va a ser muy importante saber más que nada el manejo inicial, las nociones básicas del tratamiento en general, pero principalmente el diagnóstico. El diagnóstico y cómo llevar a cabo desde la anamnesis, la historia clínica, eh, el enfoque del paciente para llegar al diagnóstico correcto. Entonces, siempre es muy importante, pese a que estas enfermedades sistémicas son poco frecuentes, pueden ser potencialmente graves, porque hay pacientes, por ejemplo, con lupus o vasculitis que debutan con hemorragia alveolar difusa, que pueden estar tranquilos aparentemente, pero después, al día siguiente, los pacientes se complican, incluso llegan a UCI. Entonces, son pacientes muy fáciles de complicarse. Por eso es muy importante la detección precoz, porque cuando no detectamos precozmente estas enfermedades, uno, tienen riesgo de muerte y segundo, se complican y pueden llevar al deterioro y a falla de muchos órganos, problemas de los riñones, los pacientes algunas veces llegan a enfermedad renal crónica o las articulaciones se dañan, y todos esos problemas. ¿Ok? Siguiente. Grande, mami. Por eso es muy importante dos cosas. Uno, una adecuada anamnesis. Es importante tener todos los datos importantes a la hora de enfrentarnos a las enfermedades reumatológicas. Y segundo, la exploración física. De por sí, la enfermedad reumatológica sistémica compromete varios órganos. Por ende, el examen físico tiene que ser también global. Obviamente va a ser dirigido dependiendo a lo que el paciente nos manifieste. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad reumatológica, usualmente podemos esperar que cualquier órgano esté fallando. Hay datos claves en la anamnesis. Es importante conocer la enfermedad del grupo etario y de acuerdo a eso dirigir la anamnesis. La duración del dolor, el tipo de dolor, los otros tipos de manifestaciones como cambio de coloración de los dedos, de las manos, que es un Raynaud, tal vez como debilidad muscular, lesiones en la piel, tipo púrpura. Todas esas manifestaciones nos orientan a un diagnóstico en cualquier tipo de enfermedad reumatológica. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, la exploración física también es importante. De hecho, va a ser más dirigida dependiendo a lo que el paciente nos manifiesta. Por ejemplo, si es un paciente que viene con cambio de coloración de dedos, ¿no? Usualmente son pacientes, como en cualquier especialidad, ellos no conocen sobre los síntomas. Somos nosotros como médicos los que tenemos que indagar lo suficiente para determinar la causa exacta de la dolencia o del motivo de consulta del paciente. O sea, ningún paciente va a venir a la consulta y decirle, doctor, tengo Raynaud y qué será lo que se debe hacer. O algún paciente que venga y te diga, tengo artritis o tengo púrpura, ¿no? Los pacientes vienen usualmente, algunos refieren, doctor, sí vengo porque no tengo sensación de frío en los dedos y lo siento muy frío y en el invierno empeora, ¿no? Pues uno tiene que preguntarle si es que hay cambio de coloración y recién los pacientes también van, ah, sí, doctor, efectivamente sí, en el frío mis dedos se ponen un poco azules y con el agua fría cambia de color y obviamente ya no está orientando a que es un Raynaud, un fenómeno de Raynaud que principalmente se ve en la esclerosis sistémica. Y con ese dato uno ya va indagando y preguntando si hay disfagia, si hay dolor articular, si hay lesiones cutáneas. Lo mismo, pacientes, por ejemplo, con hemorragia alveolar difusa, algo que es frecuente, al menos en la mayoría, es que pueden tener hemoptisis, pero si uno no le pregunta al paciente de qué color es la expectoración, un poco difícil que se dé cuenta de todo eso. Entonces hay que conocer bien la enfermedad y es lo que vamos a ir tocando durante todos estos capítulos de reumatología y de acuerdo a eso uno va preguntando y dirigiendo las preguntas y profundizando en la anamnesis. Entonces con una buena anamnesis y una adecuada exploración física uno tiene ya una sospecha diagnóstica. Y después de la sospecha diagnóstica, puede ser sindrómica, uno solicita exámenes auxiliares y con ello concluye un diagnóstico definitivo para dar el manejo.
En reumatología no hay ningún, o son muy pocos los exámenes de gol estándar, ¿no? Hay muchas enfermedades en general en las que uno pues, tiene un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, una diabetes, ¿no? Sabemos que le vemos con glucosa o tolerancia oral a la glucosa o hemoglobina glicosilada, que tiene valores exactos que nos dicen si un paciente es o no es diabético. Lo mismo tal vez con la hipertensión, tenemos valores determinados, igual con la gastritis, pancreatitis, con muchas patologías. En cambio, en reumatología es un poco más variado la forma del diagnóstico, ¿no? No tenemos ningún examen que nos diga exactamente tal enfermedad y tampoco algún signo, síntoma o una manifestación. Todo siempre va a ser clínico y laboratorial. Esa va a ser la forma correcta de hacer un diagnóstico definitivo de las enfermedades reumatológicas. Ya con ello después se hace lo que el manejo, el tratamiento. Siguiente. Pues una de las causas más importantes de la consulta en reumatología es el dolor. De hecho, hay bastantes manifestaciones que poco a poco las iremos viendo, pero el 80% de los pacientes que acuden a la consulta de reumatología o que tienen algún problema reumático es por dolor. Entonces es importante definir esas características del dolor. Y hay algunas definiciones y algunas características que se comparten con otras especialidades que ya no lo vamos a tocar sobre las características del dolor. Pero vamos a incidir más que nada en aquello que es un poco nuevo, tal vez, o que es más específico de este tipo de patologías. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un dolor, tenemos que determinar si es que el dolor es articular o es extraarticular. El dolor extraarticular es lo que comúnmente algunos lo conocen como REAS, reumatismo extraarticular. ¿Okay? Es importante porque un reumatismo extraarticular es de por sí bastante frecuente. Yo puedo tener un problema hoy día, unos cuantos días, ¿no? Después de una actividad que realizo, un dolor en el hombro, un dolor en la rodilla, que puede mejorar con el reposo, con los antiinflamatorios. Pero cuando el compromiso es articular, ya es un poco distinto, porque ya el compromiso articular nos va hablando de que tal vez hay algún otro problema de fondo. No necesariamente, pero sí es probable. Entonces, una forma de poder determinar si el dolor es articular o extraarticular es con los movimientos pasivos y activos, que seguramente ya lo habrán escuchado en algún momento. Los movimientos pasivos y activos son parte del examen físico que uno realiza, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con trastornos de movimiento, ni de neurología, ni nada, sino el movimiento pasivo y activo es algo que se le ha denominado al examen que uno realiza y que el mismo paciente también realiza. ¿En qué consiste? Uno, movimientos pasivos consiste en que el examinador, en este caso nosotros mismos, la persona que se encarga de hacer el examen clínico, realiza los movimientos de las articulaciones. En cambio, los movimientos activos se refieren a cuando el mismo paciente es quien va a realizar estos movimientos. Un ejemplo, un paciente viene con un dolor en el hombro derecho. Entonces, él dice que le duele el hombro derecho hace 2 semanas. Obviamente no sabemos si el dolor puede ser por el tendón, los músculos o la articulación misma. Entonces, la forma de determinar eso es examinar al paciente. Primero, cuando yo movilizo el hombro, le pido al paciente que se siente y empiezo a movilizar el hombro, tal vez en rotación externa, rotación interna, aducción, abducción. Yo le hago los movimientos sin que el paciente haga ningún esfuerzo. Eso es movimientos pasivos. En cambio, cuando yo le pido al paciente y le digo, señor, mueva su hombro, haga dar vueltas, haga la rotación externa, se pare, junte, eso es movimientos activos, ¿no? Cuando el mismo paciente lo realiza. ¿Y por qué es importante? Porque generalmente en los reumatismos extraarticulares, cuando el paciente
realiza los movimientos, o sea, cuando hay movimientos activos, le duele, porque obviamente está haciendo trabajar los tendones, está haciendo trabajar los músculos, y obviamente si está alterado, si está lesionado, le va a doler los movimientos activos. En cambio, los movimientos pasivos no son los tendones ni los músculos los que trabajan, sino es la fuerza del examinador, en este caso de nosotros, la que va a hacer todo el trabajo. Por ende, no tendría por qué trabajar ni el músculo ni el tendón del paciente y por ende no va a haber dolor o el dolor es mínimo. Entonces, en conclusión, cuando un reumatismo es extraarticular, a los movimientos activos duele y a los movimientos pasivos no duele. En cambio, cuando el compromiso es articular, supongamos que sea una artritis de hombro, va a haber dolor en ambos casos, tanto movimientos activos como movimientos pasivos, porque a los movimientos pasivos obviamente no va a trabajar el tendón y el músculo, pero sí la articulación está dando vuelta, o sea, tiene un movimiento que yo lo voy a hacer, pero como está inflamado, va a haber dolor. Entonces es importante. Este punto es bastante importante. El compromiso articular generalmente duele tanto a movimientos pasivos y activos. En cambio, el extraarticular duele a los movimientos activos, más no a los pasivos. Siguiente. Ahora, cuando ya tenemos una artralgia, o sea, del compromiso de la misma articulación o artritis, esto es bastante común. Al menos es un poco, seguramente ya habrán visto bastantes historias clínicas y hay una parte en osteomuscular que dice AD y AT. Y uno casi nunca sabe a qué se refiere con eso, ¿no? Entonces, AD significa articulaciones dolorosas y AT articulaciones tumefactas. Entonces, no es lo mismo tener una articulación dolorosa que una tumefacta. Una articulación dolorosa la puede tener cualquier paciente. En cambio, una articulación tumefacta ya significa, ya no es un síntoma, sino se vuelve un signo, porque tumefacta significa que la articulación se hinchó, que hay una artritis, que la sinovia que envuelve la articulación ha producido líquido y esa articulación se llenó de líquido. Entonces, y eso se ve al examen clínico, ¿no? Y eso se llama una articulación tumefacta. En cambio, una articulación dolorosa es lo que el paciente manifiesta que hay dolor, nada más. Ahora, la mayoría de las articulaciones tumefactas duelen, sí, exacto, pero hay algunas tumefactas que no pueden doler. Es raro. En cambio, no todos, no todas las articulaciones dolorosas pueden estar hinchadas. O sea, una articulación puede ser dolorosa y no tiene nada que ver con un aumento de volumen o inflamación. Eso es importante. Entonces es importante siempre diferenciar artralgia de artritis. Ahora, muchas veces es difícil poder diferenciar este tipo de compromisos, porque una artralgia pues, lo manifiesta el paciente, pero una artritis tiene que tener un examinador experto para poder definir si efectivamente es o no una artritis, o sea, hay una presión tumefacta. Porque cuando hablamos de una artritis ya estamos enfocando que el paciente tiene una enfermedad, ¿no? Es una artritis y es decir que el paciente tiene un compromiso objetivo. ¿Ok? Siguiente. Ahora, por ejemplo, algunas articulaciones son fáciles de determinar si el paciente tiene o no artritis y en otras no tanto. Por ejemplo, en estas dos rodillas. La rodilla izquierda, ok, genial, no hay ningún problema. En cambio, la rodilla derecha está incrementada de volumen. Significa que se llenó líquido. Esta es una artritis de rodilla. Tiene muchas causas, pero ya se engloba como una monoartritis de rodilla derecha, ¿no? Aquí no se cumplen los criterios de inflamación, donde hay calor, rubor y todo ello, ¿no? Normalmente la única forma de determinar la artritis, la articulación, es con la palpación. Uno tiene bastantes maniobras dependiendo de cada articulación para definir si es que el paciente o no tiene un derrame articular, o sea, una artritis. En este caso es bastante evidente. Una rodilla hinchada significa que hay líquido en esa rodilla y eso se llama artritis. En cambio, la siguiente, antes
Ahí, la cosa se complica un poco cuando las articulaciones son pequeñas. Aquí tiene una artritis que también es evidente a nivel de las interfalángicas proximales, pero en las interfalángicas, perdón, en las metacarpofalángicas también tiene algunas artritis, pero de por sí ya no es tan evidente. Entonces ahí es donde se realiza un adecuado examen físico para determinar si es que hay o no inflamación. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de artritis, esto es bastante importante. De acuerdo al número de articulaciones, podemos definir si es una monoartritis y solo compromete una articulación, o si es una oligoartritis, cuando compromete de 2 a 4 articulaciones, y una poliartritis, cuando es más de 4 articulaciones. Oligoartritis es la clave, 2 a 4. Es eso. Ejemplos, las espondiloartritis, tipo espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, producen inflamación solo en ocasiones del tobillo derecho, la rodilla y la muñeca, nada más. En cambio, poliartritis frecuente, la artritis reumatoide, porque compromete varias articulaciones metacarpofalángicas, los codos, las rodillas. Y de monoartritis, las más frecuentes, la gota y la artritis séptica, ¿no? Ahora, es importante el tiempo, agudo, crónico. Es referencial, pero es importante. El corte es 6 semanas. Todo lo que sea menos de 6 semanas es agudo y todo lo que sea más de 6 semanas es crónico. La mayoría de las enfermedades reumáticas son de curso crónico, ¿ok? Segundo, algunos datos importantes, determinar si es recurrente o migratoria. Por ejemplo, la artritis en la fiebre reumática es migratoria, ¿no? Los pacientes dicen que el doctor tenía dolor o inflamación del tobillo y después de 2 días bajó y también tuve en la rodilla izquierda, después la muñeca derecha, entonces migra, es migratorio. Y recurrente cuando hay dolor, mejora y vuelve, la inflamación mejora y vuelve. Típica, la gota. Son pacientes de 40 años que dicen, doctor, hace 10 años que la rodilla se me hincha y me mejora después de 2 semanas y luego de casi un año se vuelve a hinchar y así. Son artritis recurrentes. ¿Okay? Pero aquí lo más importante es definir por el número de articulaciones y si es agudo o crónico. Siguiente. Es importante determinar si es sistémico o no. La mayoría de las enfermedades que van a ser un poquito complejas son las sistémicas, ¿no? El lupus, la artritis reumatoide, la vasculitis, las miopatías inflamatorias, Kawasaki, todo ello. Siguiente, eso lo vamos a ir viendo en las diferentes clases. Ahora, la enfermedad reumatológica es siempre multifactorial, no tiene una causa conocida. Depende de que haya una alteración genética en el código genético, en el genoma, y va a depender de que esa alteración genética se sumen algún factor ambiental, ya sea el humo de cigarro, infección, medicamentos, depresión, lo que sea, y eso va a producir una alteración en el sistema autoinmune. La unión de esos tres va a producir lo que es la enfermedad autoinmune. Entonces no se necesita de una sola causa para producir esta enfermedad. Siguiente. Algunos datos ya tal vez un poquito más puntuales. Lo que significa actividad y lo que significa daño. Esto es importante. Más que nada es para cada enfermedad y en forma general. Actividad y daño pueden coexistir, pero el daño es progresivo. Cada año o cada tiempo que pasa, cada periodo de tiempo, la articulación, el riñón, el ojo, el sistema nervioso periférico, central, lo que sea alterado por la enfermedad, va a ir acumulando el daño. En cambio, la actividad es más pasajera, ¿no? De hecho, va a depender mucho del tratamiento que recibe el paciente, de los compromisos que tiene. Tal vez para que se entienda, un ejemplo común es como si tuvieran un bosque que se está incendiando, ¿ok? Ese incendio es actividad. Ese incendio se puede apagar, sí, y se puede volver a incendiar, sí, ¿no? Entonces, eso es actividad. En cambio, los árboles que ya han quedado carbonizados o tal vez en cenizas, ya no se recuperan. Y eso es el daño.
por ejemplo, y cada vez que haya más incendios y más incendios, el daño se acumula, ¿no? Entonces, en las enfermedades reumáticas es importante tener en cuenta estos dos aspectos, porque va a depender mucho de eso nuestro tratamiento, nuestro seguimiento, ¿no? Entonces, solo tener los conceptos básicos, no es, el objetivo no es que profundicen demasiado en esto, solo saber más o menos a qué se refiere actividad y daño de la enfermedad. Siguiente. Por ejemplo, aquí aparentemente aquí hay dos manos, ambos tienen artritis reumatoide, solo que la imagen de la derecha es una artritis crónica, eso es irreversible, eso no va a mejorar. Y tal vez el paciente hasta ya ni tiene dolor porque la inflamación así tan severa y tan recurrente que ya dañó la articulación. En cambio, la imagen de la izquierda es una mano, pues que de hecho incluso tal vez tenga más dolor, haya más compromiso, pero la diferencia es que eso es actividad y eso con el tratamiento se revierte, puede mejorar. ¿Ok? Siguiente. La clinimetría. Okay. Me regalan 2 minutos, por favor. Ahorita continuamos con esto. Ya volví, chicos, lo siento. ¿Sí me escuchan, Diego? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, genial. Entonces ya para concluir, la clinimetría. Les había mencionado que esto de la actividad y del daño es importante porque eso nos va a orientar al tratamiento del paciente. Así le modificamos el tratamiento, si es que se le, se le cambia de tratamiento, se le agrega el tratamiento. Entonces, es una forma de monitorizar. ¿Y cómo es que vamos a monitorizar esta actividad y este daño?
para eso sirve la clinimetría, ¿no? La clinimetría prácticamente, bueno, sirve para medir la enfermedad. ¿De qué manera? Medir su actividad y medir el daño. ¿Okay? Por ejemplo, en la hipertensión, bueno, son los ejemplos más comunes, ¿no? Porque es algo bastante conocido. En la hipertensión, nosotros definimos tanto el diagnóstico como el seguimiento del tratamiento de acuerdo a la presión arterial, ¿no? Si tengo un paciente que tiene 150, 80, obviamente no está yendo bien, tengo que o aumentar la dosis o cambiar de medicamentos. Lo mismo con la diabetes. Si tengo un paciente que tiene una glucosa de 160, igual el tratamiento no es el indicado, se tiene que cambiar o se tiene que aumentar. Entonces, eso en reumatología se llama clinimetría, porque en cada enfermedad reumatológica, como vamos a ir viendo, hay una serie de herramientas, tanto clínicos como laboratoriales e inmunológicos, que nos van a ayudar a definir si es que el paciente está yendo bien o está yendo mal, ¿no? Si es que tenemos que agregar el tratamiento, si es que tenemos que cambiar de tratamiento, si es que tenemos que intensificar el tratamiento. Entonces, porque, por ejemplo, en el lupus no hay ningún examen que nos diga, ¿no? Como una glucosa o una presión, que nos diga si el paciente está bien o no. No. Son varios los puntos. Primero, examen clínico, ver si el paciente tiene mucha alopecia, si tiene orinas espumosas, ver a los laboratorios, cómo está la BCG, cómo está el examen de orina, los inmunológicos, el antígeno de doble cadena. Todo es una serie de herramientas que uno utiliza para determinar si el paciente tiene actividad o no. Y, por ejemplo, en el lupus se llama, uno de ellos es LEDAI, ¿no? En la artritis reumatoide tiene también su propia clinimetría que se llama DAS28. Entonces, no es necesario que ustedes aprendan todo eso, pero sí, al menos que tengan una noción de qué significa clinimetría y de qué manera nosotros más o menos modificamos, cambiamos, iniciamos o suspendemos un tratamiento. Para eso nos sirve la clinimetría, que es una serie de herramientas laboratoriales, clínicas e inmunológicas que nos ayudan a definir si el paciente tiene la enfermedad activa, si es que tiene mucho daño y qué tan activo está, porque la actividad también se puede dividir en actividad leve, moderada. Con eso uno indica el tratamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, esa ha sido una clase, una parte introductoria de lo que es reumatología. Algunos de los conceptos son un poco propios de reumatología, ¿no? Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. No muy profundamente, pero sí lo sepan diferenciar para que durante la evaluación o la evolución del curso no, no nos vayamos a perder, ¿no? Porque todos esos conceptos los vamos a ir usando en cada tema que vayamos a estar realizando. ¿Ok? Ahora, respecto a la evaluación, algo ya más concreto. Siguiente. Siguiente. Ok. Bueno, antes de hablar de esta última diapositiva, ¿alguna pregunta, alguna consulta de lo que es el tema que se realizó? Doctor, usted dijo que en la relación de actividad y daño, la actividad con el tratamiento mejora, pero duele mucho más. Mientras que cuando ya tiene daño, bueno, cuando ya es crónico, ya no duele. ¿Eso está bien? A ver, ¿me puedes volver a repetir? No, doctor, para fijar mis conceptos. Usted dijo que la actividad con el tratamiento mejora, pero sí duele mucho. Mientras que cuando una persona ya tiene daño, pues el tratamiento no, o sea, ya no hace efecto, pero también no duele. ¿Eso está bien? Parcialmente. Lo que, más que nada, la parte del tratamiento es correcto, ¿no? Cuando un paciente tiene la actividad, cuando está activo, con el tratamiento eso puede mejorar, puede revertir.
En cambio, el daño ya no va a mejorar. El daño queda, es un daño permanente, que va a quedar como una secuela de la enfermedad y va a ser acumulativa. Ahora, respecto al dolor es relativo. Usualmente la actividad, puse un ejemplo del dolor en la artritis reumatoide, pero no es la única forma de determinar actividad, ¿no? En la artritis reumatoide, si es que hay dolor e inflamación, eso es actividad y eso mejora con el tratamiento. Ahora, el daño que es crónico puede como no doler, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una ya artritis deformante, que las articulaciones se han deformado por la artritis, puede dolerle ya no por la inflamación, sino por causas mecánicas, como también no le puede doler, ¿no? Pero eso no es mutuamente excluyente, porque pacientes con daño de las articulaciones pueden tener en esas articulaciones dañadas inflamación, o sea, actividad, ¿no? Entonces, más que, más que el dolor, llevarnos el concepto del tratamiento, tal vez. Que la actividad puede mejorar con el tratamiento y el daño ya no. Ahora, el dolor es un ejemplo, porque, por ejemplo, los pacientes con lupus no siempre tienen dolor. Los pacientes con lupus pueden tener nefritis lúpica. Y la nefritis lúpica, la manifestación es que los pacientes tienen orinas escumosas. Entonces, voy a decir que está activo porque está perdiendo muchas proteínas por la orina, o porque está perdiendo sangre por la orina, ¿no? Entonces, eso puede mejorar. En cambio, cuando el riñón se ha inflamado muchas veces, y hay una enfermedad renal crónica, incluso los pacientes llegan a diálisis, eso ya es un daño, eso ya no se va a recuperar, ¿no? Entonces, eso es más o menos para que se entienda actividad y daño. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces, esto más que nada para tener en cuenta de qué manera se va a llevar el curso de las, respecto a las evaluaciones. Se va a tomar en cuenta tres aspectos. Uno, la evaluación escrita, que van a ser tres durante el curso, que equivalen a un 50% de la nota final de la parte teórica. O sea, esto es totalmente de la parte teórica. El 100% es la parte teórica, que equivale creo al 70% de la nota final que van a tener. Ahora, las exposiciones y los panelistas van a tener un valor de 40%. La exposición va a ser una sola vez en todo el curso, ¿no? En grupos de 2, 3, 4, dependiendo de los temas que ya he dividido. Segundo, el panelista se refiere a que el grupo que le toca exponer después del grupo que expone es el que hace las preguntas, ¿okay? Las preguntas sobre el curso, sobre el tema de exposición. Todo eso se va a dividir en 70% la exposición propiamente dicha y un 30% las preguntas y de más o menos cómo aborden siendo panelistas. Y el último ítem son las participaciones orales. A partir de la próxima clase vamos a hacer preguntas espontáneas de manera gradual para todos. No tiene un número exacto, va a depender de cuántas preguntas, pueden ser pocas, varias, pero todos van a tener esa ronda de preguntas y de acuerdo a eso se va a sacar un puntaje final, ¿no? Y eso equivale al 10% de vuestra nota final. Es importante, de hecho, que eh, conozcan el tema que se va a exponer y también el tema que vamos a realizar, ¿no? Tienen el syllabus, es el mismo que el que me pasó Juan Diego, pero lo que es de farmacología, o sea, fármacos en reumatología, va a ser el primer tema. Todo el resto es igual, en el mismo orden y con los mismos temas, excepto los temas de exposición que estoy aumentando. Normalmente la clase teórica la voy a hacer yo durante unos 30 a 40 minutos
y la exposición que va a durar en cada clase durante unos 20 a 30 minutos. Y algunas clases las van a hacer enteramente por exposición. ¿Okay? Y vamos a estar haciendo ese círculo de preguntas de manera continua. La intención, como le decía al grupo que inició la rotación, no es que profundizar demasiado en reumatología, porque de por sí reumatología es un poco amplio y de hecho es poco lo que se tiene que conocer como médico general o como médico general internos que van a hacer ustedes, ¿no? Entonces nuestro objetivo va a ser más que nada enfocarnos en lo que tienen que saber ustedes como médicos generales y para su internado, y también enfocarnos en la parte de los exámenes, porque todo es con exámenes. Ustedes van a dar examen para la salud, para el internado, el MINS en algunos lugares, para el ENAM, el examen recentado, todo. Entonces también tenemos que enfocarnos en esa parte. Ok, entonces lean, ya le pasé a Percy la bibliografía que usamos, principalmente es el Kelly, tiene la edición 11 que está en inglés y la edición 10 que está traducido al español, que se los comparta a todos. Y la otra bibliografía importante es el CTO, ¿ok? CTO de reumatología. Entonces, eso sería todo respecto a la forma de evaluación de la parte teórica. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Doctor, disculpe, ¿podría volver a indicarme los libros de referencia, por favor? Y ver si los tiene, ya se los mandé. Ya después, gracias. Sí, que se los compartan. Son dos libros, ustedes son libres de poder leer cualquier bibliografía, pero esos dos libros son básicos. El CTO es básico, indispensable, y el GLI es un tratado de reumatología, ¿no? Para que te puedan ayudar para las exposiciones, profundizar un poco en algún tema, principalmente. ¿Alguna otra duda? Ya si no, para dar por concluido la clase, y ya yo en la tarde o tal vez en la noche le esté pasando a Diego toda la lista de exposiciones. Está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok, chicos. Ok. Entonces ya nos vemos en la próxima clase, que es el día jueves. ¿Ok? Ya coordinan con Diego sobre la distribución para las exposiciones. La siguiente clase vamos a ver, si mal no recuerdo, artritis reumatoide y la primera exposición de fármacos en reumatología. Ya, chicos, nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Gracias, doctor.